Pues vamos a empezar a resolver nuestro primer problema. Que nos dice que dada una función la podemos expresar como la suma de dos funciones, una función que la podemos llamar u y otra función que la podemos llamar b. Si vieron los dos pasados videos anteriores que les dejé ahí en la página, si no los voy a dejar en la descripción del video, sobre funciones, que era una función, que era el dominio y que era el rango de una función. Bueno, podemos sumar funciones. Podemos sumar funciones siempre y cuando las funciones tengan el mismo dominio. Bueno, no el mismo dominio, tengan una intersección en el dominio. Pero en este caso, me refiero a una intersección en el dominio, a que tengan una parte en común los dos dominios, ¿ok? Entonces, si tenemos nuestra función f de x es igual a x cuadrada más 3x menos 4, la queremos ver como suma de dos funciones, una función b de x y una función u de x. Estas dos funciones deben tener el mismo dominio o una intersección en su dominio de esta función para poder sumar las funciones. Si no, no se puede realizar una suma de funciones. Entonces podríamos llamar a nuestra función v como una función x cuadrada más 3x y podemos llamar a nuestra función u como la función constante menos 4. ¿Ok? ¿Cuál es el dominio de nuestra función f de x? El dominio de esta función vendría siendo todos los números reales. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna restricción. Por ejemplo, no es ningún cociente para que no esté dividiendo entre 0, o no es una raíz cuadrada, que no hay raíces cuadradas negativas de ese tipo, de ese estilo, a eso me refiero. Si tenemos una función u, nuestra función v de x, también sus dominios son los reales, porque no tiene ningún cociente ni es alguna raíz. Nuestra función u, de la misma manera, no tiene ninguna restricción. Ustedes podrán decir, ¿pero por qué? Porque la función u de x la podemos ver como 0 veces x menos 4. Entonces, si se dan cuenta, a cualquier número que le meta aquí a x, 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Entonces siempre nos va a dar menos 4. A eso es a lo que me refiero con la función constante menos 4. Que también su dominio vendría siendo los números reales. Entonces, si tomamos la intersección de los números reales, esta es nuestra recta real donde están todos los números reales de cada caso. Su intersección vendría siendo todo esto y todo esto. O sea, los tres conjuntos, esos tres conjuntos son iguales, entonces su intersección vendría siendo en todos los números reales. Ok, entonces como tienen una intersección nuestras tres funciones, podemos hablar de una suma de funciones. Entonces podemos hablar como la suma f de x como la suma de las funciones v de x más la función u de x, que vendría siendo x cuadrada más 3x. Esto vendría siendo v menos la función constante u, que viene siendo menos 4. ¿Ok? Entonces esta es nuestra función u. Entonces nuestra función f de x la podemos ver como la suma de estas dos funciones, v y u.
También podríamos haber hecho otro caso, la suma de esta función de x cuadrada menos 4 con la suma de otra función que vendría siendo 3x. O sea, podemos jugar con las combinaciones y como en todos los casos la intersección es en todos los números reales, podemos hablar de la suma de las funciones que nos vendría llevando a dar esta función f de x. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, repetir el video y tratar de deshacer las dudas que tengan, si no me preguntan. Y con eso respondemos nuestra primera pregunta. Luego lo que nos está diciendo es que si sumamos una función y es igual a x cuadrada con otra función y es igual a 3x menos 4, si sumamos sus ordenadas podemos obtener las mismas ordenadas que esta función, que pues si se dan cuenta viene exactamente de la mano del problema anterior que acaba de preguntar, porque si esta función, la función v la llamamos como y es igual a x cuadrada y esta función u la llamamos como y es igual a 3x menos 4, si sumamos estas dos funciones nos viene dando exactamente esto. Entonces la respuesta es que sí podemos sumar las ordenadas y nos da nuestra nueva función. Pero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos, tenemos la función x y tenemos aquí y de nuestra función x cuadrada. Y tenemos nuestra otra función, nuestras x de acá, y tenemos nuestras y que de la función 3x menos 4. ¿Ok? Vamos a tomar un par de puntos. Bueno, vamos a tomar 3 puntos, el 0, el 1 y el 2. Y nuevamente aquí el 0, el 1 y el 2. 0 al cuadrado viene dando 0. 1 al cuadrado viene dando 1. Y 2 al cuadrado viene dando 4. Si tomamos aquí 3 por 0 menos 4 viene dando menos 4. 3 por 1 menos 4 viene dando menos 1. Y 3 por 2 menos 4 viene dando 2. ¿Ok? Entonces, si sumamos este numerito de acá con este numerito de acá, nos dará el numerito de esta función evaluada en ese punto. Veamos, tenemos nuestra función y tenemos y es igual a x cuadrada más 3x menos 4. Entonces, en el punto 0 vendría siendo 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 4. Que si se dan cuenta es menos 4, que es lo mismo que sumar 0 y menos 4, que es este numerito de acá, este numerito de acá y este numerito de acá, menos 4. Da menos 4. Entonces sí se cumple para nuestro primer caso. Ok, para el 1 y para el 2 sería 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 4, que este viene siendo 1 más 3 menos 4, que viene dando 0, que si sumamos 1 con menos 1 nos da 0. Entonces también se cumple para nuestro siguiente caso. En el caso del 2 sería 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 4, que viene dando 6, porque es 2 al cuadrado 4 más 6 es 10, menos 4 es 6, que si se dan cuenta es sumar 4 más 2. Por lo que si sumamos nuestras ordenadas, que son
todos estos números de acá y de este lado, que también son todos estos números de acá, obtenemos las ordenadas de nuestra función. Entonces la respuesta es sí. Puede obtenerse su gráfica bosquejando las ordenadas de estas más las ordenadas de estas. La respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que explicamos aquí. ¿Ok? Y nuestra última pregunta: ¿cómo podría considerarse como una suma de tres funciones? Ok, entonces para explicar eso, vamos a borrar todo esto de acá. Y llamar nuevamente a nuestra función f de x como la suma de tres funciones. Vamos a llamarlo a una función h de x, una función p de x y una función g de x, a la cual las tres funciones deben de tener el mismo dominio o una intersección entre ellas. Entonces la función h de x la podemos ver como x cuadrada, que vendría siendo el primer término de aquí. Nuestra función p de x la podemos ver como 3x, que vendría siendo nuestro término de acá. Y nuestra función g de x la podemos ver como la función constante menos 4, que vendría siendo esta. Como el dominio de estas tres funciones es R, el conjunto de los números reales, podemos hablar de una suma de funciones, que vendría siendo esta suma de funciones. Entonces nuestra función f de x la podemos escribir como x al cuadrado más 3x menos 4, que esta es nuestra función h, esta es nuestra función p y esta es nuestra función g. ¿Ok? Entonces sí se puede hablar de una suma de tres funciones. Y si hacemos el mismo paso que hicimos del anterior de sumar las ordenadas de esta función con esta función y con esta función, obtendríamos nuestra función original. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta de nuestra primera pregunta. Traten de sintetizar todo lo que dije aquí y escribirlo de una manera breve, y pues espero que les haya servido de ayuda. Vamos a resolver el segundo problema. Bye.